Desde el Centro de Noticias de New World Televisión en Manizales, esto es Noticias New World del Mediodía con Juan Manuel Osorio. Y estos son los titulares del día. Crisis económica de la Unión Europea. La recuperación europea se frena en el tercer trimestre según Eurostat. La actividad económica de la zona euro alcanza sus máximos niveles en 4 años. Ahora vamos en directo con Melissa, que se encuentra en el lugar de la noticia, en entrevista con la presidenta de la Unión Europea. Juan Manuel, buenas tardes. Me encuentro en Bruselas, en la sede principal de la Unión Europea, con la presidenta del Parlamento, Jessica Alejandra Gudelo, quien nos contará cuándo inició la crisis. Buenas tardes, Melissa. La crisis financiera de la Unión Europea se propagó a inicios del año 2007. Esto como consecuencia de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, conocida como crisis de créditos subprime. Presidenta, pero cuéntenos por favor qué fue lo que la originó. Esta crisis se originó por la proliferación de préstamos orientados principalmente a la adquisición de viviendas para personas con poca solvencia y capacidad de pago limitada. Tras la crisis, ¿quiénes fueron los más afectados? Este fenómeno fue el comienzo de una crisis que en sus inicios afectó al sector financiero, llevó a la quiebra de bancos, instituciones financieras y caídas abruptas en Wall Street. Esta situación de incertidumbre intensificó la volatilidad en el comportamiento de las bolsas a nivel mundial, desatándose una ola de pánico que dio lugar a una caída generalizada en los mercados bursátiles durante la primera semana de octubre de 2008. Presidenta, ¿cuáles fueron las implicaciones de esta crisis? Esta crisis implicó un descenso en los niveles de empleo de dichos sectores e indujo una contracción de la actividad económica de los sectores proveedores de bienes y servicios, de la industria de la construcción. Fue así como la recesión se puso en marcha, multiplicando su efecto en todos los sectores de la economía. Presidenta, y posterior a la crisis, ¿cuál fue el sector más afectado? La crisis afectó principalmente al sector real de la economía estadounidense, ya que impactó en el empleo y en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, al reportar para 2008 una contracción de 0,3%. Presidenta, muchas gracias por concederle a Noticias New World esta entrevista. Juan Manuel, esta es toda la información por el momento. Melissa Ríos transmitiendo en directo desde Bruselas en Noticias New World. Muchas gracias Melissa por el cubrimiento. A continuación iremos a unos cortos comerciales y luego de estos seguiremos con más información. No se despeguen de Noticias New World.
Bueno, nuestros oyentes, acabamos de escuchar el tema Ginza de J Balvin. Les saluda su locutor favorito, Juan Román. A continuación, vamos a dar espacio para que nuestros oyentes llamen, nos cuenten sus opiniones, nos dejen un saludo, pidan una canción o simplemente participen por nuestra rifa del concierto de fin de año. Las líneas en este momento están abiertas para nuestros oyentes. Recuerden marcar el 883-2424. Sí, hola, emisora Jalisco, la que tiene ritmo. Sí, hola, buenos días. Dime, ¿cuál es tu nombre? Hola, con Vicente. Quisiera mandarle un saludo a mi tía Mariela en el norte y a mi padre que se encuentra escuchando la emisora en este momento. Claro que sí, un gran saludo para ellos dos que escuchan la emisora Jalisco FM. ¿Desea pedir alguna canción? Sí, quiero escuchar la canción ¿Esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, esa. Ah, usted quiere decir esta canción. This is the rhythm of the night, oh yeah. Lose yourself to dance. Desde el Centro de Noticias New World nos encontramos con el presidente de la Comisión Europea, la mandataria de Estados Unidos y la presidenta del Consejo de la Unión Europea en videoconferencia desde Europa. Sebastián, cuéntenos qué implicaciones en el contexto internacional tiene la crisis europea. Buenas tardes, Juan Manuel. En el nivel internacional prevalece un clima de prudencia y temor respecto a las posibilidades de que la crisis que afecta a Europa se transmita al resto del mundo. Mandataria, ¿qué opina usted al respecto? En estos momentos, nuestra preocupación es Europa, que afronta la amenaza de una nueva recesión mientras sus miembros tratan de superar la crisis financiera. Obviamente, esto nos concierne porque Europa es nuestro principal socio comercial. Señor presidente, ¿qué sucede con respecto a China? Bueno, con respecto a China, es posible evidenciar que los indicadores trimestrales señalan una desaceleración de la economía, pues desde 2009 no se presentaba un crecimiento del Producto Interno Bruto inferior al 7%. Este crecimiento fue propiciado fundamentalmente por la contracción de la economía europea y la lenta recuperación que experimenta Estados Unidos. Ahora una pregunta dirigida a la presidenta del Consejo de la Unión Europea que se encuentra con nosotros en videoconferencia. Presidenta, ¿cuándo comienza la recuperación de esta crisis? Buenas tardes, Juan Manuel, presidente y mandatario. La recuperación de esta crisis se da a mediados del 2013. La Unión centró su política económica en el crecimiento sostenible y la creación de empleo, permitiendo así que los países siguieran saneando las finanzas públicas a un ritmo más lento, adaptando esto a sus circunstancias individuales. Al mismo tiempo, los países de la Unión Europea comprendieron la necesidad de intensificar las reformas estructurales para desbloquear el crecimiento en Europa. El principal reto sigue siendo la creación de puestos de trabajo, esto en particular en Grecia y España, los cuales registran tasas de paro superiores al 25%. Bueno, queridos televidentes de Noticias New World, ahora nos vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos para que se enteren de los demás hechos que fueron noticia el día de hoy. De antemano les agradecemos a la mandataria de Estados Unidos y al presidente del mandato de la Unión Europea por su tiempo y a la presidenta por su presencia en la videoconferencia.
Luego de estos cortos comerciales, vamos en directo con mi compañera Melissa, que se encuentra con el director general de Eurostat, quien nos contará por qué la recuperación europea se frenó en el tercer trimestre del año. Así es, Juan Manuel, me encuentro a las afueras del edificio de Eurostat en Luxemburgo con el director general. Director, cuéntenos a qué se le atribuye que se haya frenado la recuperación de Europa en el tercer trimestre del año en curso. Buenas tardes. Las lesiones económicas de la gran recesión siguen pasando factura a Europa. El Producto Interno Bruto de los grandes países del continente avanza con gran dificultad, aunque España crece algo más aprisa. Realmente la recuperación europea nunca fue gran cosa. 8 años después del arranque de la crisis, el euro sigue gripado. El Producto Interno Bruto de la eurozona creció apenas 0.3% en el tercer trimestre y lleva medio año desacelerándose. Según datos publicados este viernes por Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea. Gracias por concederle esta entrevista a Noticias New World. Seguiremos en directo desde el Centro de Noticias con mi compañero Juan Manuel, quien le seguirá informando sobre todos los hechos que han sido noticia en el día de hoy. Noticias New World, Melissa Ríos. Así es, Melissa, y yo me encuentro con la presidenta del Banco Central Europeo, quien nos hablará sobre la actividad económica de la zona euro. Buenas tardes, Juan Manuel. La actividad del sector privado de los 19 países que comparten el euro como moneda registró en agosto su mayor crecimiento en 4 años, ajeno a los crecientes problemas en los países emergentes. El índice PMI, compuesto fuertemente correlacionado con el crecimiento económico y con la creación de empleo, batió el mes pasado las previsiones al situarse en 54.3%, frente al mes de julio, en el que se situó en 53.9%. No se observa un crecimiento tan intenso de este indicador desde mayo de 2011. Muchas gracias, presidenta, por su intervención. Ahora, queridos televidentes, ustedes están informados porque en Noticias New World trabajamos para usted. Feliz tarde. Hey Carlos, ¿qué te pasa? Cuando tienes hambre te pones como niña. Eso no es lo que me dice tu novia. Ya basta, Carlos, cómete unas Snickers. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Eres tú cuando tienes hambre. Snickers.